Bueno, ingenieros y amantes de las ecuaciones diferenciales, vamos a continuar con la serie de ejercicios de transformada inversa de Laplace haciendo uso de las fracciones parciales. En este ejercicio ya tenemos factorizado el denominador, por lo tanto podemos aplicar fracciones parciales directamente. Si hacemos un recordatorio de los casos de fracciones parciales, y comenzamos primero aquí con s al cuadrado, vamos a darnos cuenta que tenemos un factor lineal repetido. Cuando tenemos un factor lineal repetido, según el caso número 2 de fracciones parciales, lo podemos escribir como una constante entre s más otra constante entre s, pero ahora al cuadrado. Luego tenemos un factor cuadrático. Este factor cuadrático, según el caso número 3 de fracciones parciales, lo podemos escribir como una constante multiplicado por la variable más otra constante entre el factor cuadrático. Ya que tenemos esto de acá, bueno, vamos a cortarlo y vamos a llevarlo a otra página. Lo que hacemos es multiplicar todo por este denominador que tenemos acá, que es s al cuadrado por s al cuadrado más 1. Entonces vamos a tener s al cuadrado por s al cuadrado más 1. Al multiplicar el miembro izquierdo por s al cuadrado más 1, se va a eliminar s al cuadrado con s al cuadrado y s al cuadrado más 1 con s al cuadrado más 1, dando como resultado simplemente s menos 1. Luego, en el primer término del miembro derecho, vamos a observar que s se va con una s y simplemente nos queda as multiplicado por s al cuadrado más 1. Luego, en el siguiente término, s al cuadrado se va con s al cuadrado y simplemente queda b multiplicando a s al cuadrado más 1. Luego, s cuadrado más 1, s al cuadrado más 1 se va con s al cuadrado más 1, simplemente va a quedar acá cs, vamos a cubrir en paréntesis porque son dos términos, multiplicado por s al cuadrado. Luego lo que hacemos, ingenieros, es distribuir. En este caso será as por s al cuadrado, será as al cubo. Recuerden que sumamos los exponentes. Luego as por 1 va a quedar as. Luego b por s al cuadrado va a quedar b por s al cuadrado. Luego b por 1 pues es simplemente b. Posteriormente hacemos la multiplicación cs por s al cuadrado, va a quedar cs al cubo. Y d por s al cuadrado va a quedar como ds al cuadrado. Luego vamos a tener s menos 1 igual. Aquí vamos a aplicar lo que conocemos como factor común. Observen que este y este tienen en común a s cúbica. Entonces podemos sacar s cúbica como factor común. Luego observen que este y este tienen en común a s al cuadrado. Entonces también lo podemos sacar como factor común. Vamos a poner b más d por s al cuadrado. Vamos a escribir bien la s.
Luego AS, pues ya no tengo algún otro término que tenga AS, entonces lo coloco así como está. Lo mismo para B. Ya que tenemos todo ordenado, vamos a cortar, vamos a pegarlo en otra hoja y vamos a tener lo siguiente. Para que esta igualdad sea válida, para que se cumpla esta igualdad, necesariamente A tiene que ser igual a 1, porque en el lado izquierdo solamente tengo una S. Entonces, este término que contiene la S solita elevado a la 1 me exige que A tiene que ser igual a 1. Luego, observen que B, en este caso, tiene que ser igual a menos 1, porque menos 1 es el único término independiente que hay del lado izquierdo. Luego B más D tiene que ser igual a 0, y eso es debido a que no tengo ningún término cuadrático en el lado izquierdo, de lo cual decimos que D es igual a menos B. Pero como B vale menos 1, nos va a quedar menos 1, que es igual a 1. Luego C, ser igual, bueno, A más C tiene que ser igual a 0, porque no hay ningún término cúbico en el lado izquierdo, ¿no? Para que se cumpla la igualdad, porque si vale 0, 0 por esto va a dar 0, y 0 por esto va a dar 0. Entonces C va a valer menos A, pero A vale 1. Entonces C va a valer menos 1. Ya tenemos todas las constantes, entonces la transformada inversa de Laplace será igual a, acuérdense que era, en lugar de poner esto, vamos a poner esto de acá, A entre S más B entre S al cuadrado. Pero A vale 1 y B vale 1, menos 1, menos 1. Entonces sería A entre S, el menos lo voy a poner acá, acuérdense que B vale menos 1, luego más CS más D. ¿Cuánto vale C? Vale menos 1 y D vale 1. Entonces sería menos 1 por S, sería menos S, más 1 entre, voy a regresar para que recuerden, S al cuadrado más 1. Entre S al cuadrado más 1. Luego podemos distribuir la transformada inversa de Laplace. Nos va a quedar 1 entre S. Podemos retirar el negativo. Aquí nos va a quedar 1 entre S al cuadrado. Luego ya se darán cuenta que esto corresponde a las fórmulas del coseno y del seno, debido a que aquí tenemos S al cuadrado más K al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir menos S entre S cuadrado más 1 y 1 entre S cuadrado más 1. Pues para poder aplicar en el primero la fórmula del coseno y en el segundo la fórmula del seno. Entonces será la transformada inversa de Laplace de menos S entre S al cuadrado más 1. Podemos sacar el menos y poner transformada inversa de Laplace S entre S al cuadrado más 1. Vamos a ponerlo como 1 al cuadrado para que no perdamos la costumbre, ya que si estamos iniciando con transformadas inversas de Laplace, hacemos esto para identificar que K, en este caso, K vale 1. Luego podemos poner más, y aquí ponemos transformada inversa de Laplace, sería 1 entre S al cuadrado más 1. Entre S al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cuánto sería eso? Bueno, recuerden que esta fórmula era la del unitario o el de la unidad, que sería 1. Este era el de t,
sería menos t. Este de aquí era del coseno, sería menos el coseno de kt. En este caso k vale 1, sería menos el coseno de t. Y acá, fíjense que k vale 1 y aquí debo de tener k y está completo. Sería más el seno de kt, pero k vale 1, sería el seno de t. Observen que está completo, les repito, porque no en todos los casos se van a encontrar, principalmente en la fórmula del seno, que esté completo. Aquí sí, acuérdense que era k entre s al cuadrado más k al cuadrado. K vale 1 y aquí está k, 1. Esto entonces sería, ingenieros, la respuesta de su transformada inversa de Laplace. Cualquier duda o comentario pueden dejarlo aquí en la página de Facebook y con mucho gusto los leo y les comento.